Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Reemociónate. Y hoy vamos a hablar de información, de nuestra actitud crítica y sobre todo qué aspectos tenemos que prestar atención para que cuando recibimos una determinada información la podamos validar sin que en un momento dado nos perdamos en el ruido o podamos ser engañados. Estoy segura que también a ti te ha pasado que leíste alguna noticia o algunos artículos sobre un determinado suceso y encontraste dos que parecían dar noticias totalmente opuestas. En ese caso, ¿cómo validar la información? ¿A quién creer en ese momento? Y sobre todo, ¿qué hacer con esa información que estamos recibiendo? A cada segundo estamos consumiendo muchísima información y recibimos información de diferentes medios, desde las conversaciones que tenemos, las redes sociales, dispositivos móviles, etc. Y a veces también en cuestión de segundos tenemos que decidir rápidamente a qué información le vamos a prestar atención y cuál vamos a dar por cierta. Por eso ahí nuestra actitud crítica, nuestra capacidad para validar esa información y filtrarla de forma objetiva va a ser clave. Y justo de esto vamos a estar en el vídeo de hoy. En particular te voy a compartir unos 4 tips que te van a ayudar a desarrollar tu actitud crítica. Y una pregunta que podemos hacernos es ¿cómo puede ser que una publicación que consumamos en redes, que consumamos en prensa, pueda estar manipulada o ser engañosa? Y esto es mucho más fácil de lo que piensas. Primero, porque ya sabes que no toda la información que consumes en redes sociales es real o incluso está relacionada con el momento presente. Tú puedes estar consumiendo ahora mismo una información de algo que sucedió hace 10 años que si no eres capaz de validar la fuente o filtrar cuándo fue el momento exacto de esa noticia, te puede generar confusión y llevarte a engaño. Otro punto también son los titulares. Cada vez más existe un marketing emocional, un marketing sensacionalista que lo que hace es exagerar y un poquito maquillar los titulares para captar tu atención. El punto está en cuántas veces hacemos clic para leer el artículo completo o simplemente nos quedamos en el titular. Otro ejemplo de situaciones en los que podemos sentirnos engañados por la información que estamos consumiendo son las encuestas, las estadísticas. Y el ejemplo más claro lo tenemos cuando hablamos de política. Seguro que te resulta familiar que cuando se está valorando la tendencia política en un momento concreto, determinadas encuestas afirman que la tendencia es a favor de un determinado grupo político y sin embargo otros estudios, otras encuestas van a favor del contrario. En ese caso, ¿cuál de los dos tienen razón? ¿Nos están engañando o quizás hay algo que no nos están contando? El tema de los estudios estadísticos de las encuestas en particular daría para mucho, podríamos profundizar muchísimo ahí, ya que en muchas ocasiones simplemente nos quedamos con el resultado final, ese análisis o esa conclusión a la que se llega, pero hay que mirar exactamente cómo se ha hecho ese estudio para darle esa validez a esa información que nos están transmitiendo. Si te interesa el tema de las encuestas, déjamelo en comentario porque esto daría para otro vídeo completo. Sin embargo, este es un ejemplo clarísimo donde fácilmente podemos ser engañados, por así decirlo, o quedarnos un poco en la tendencia, en la mayoría, en lo que más resuena, en vez de cuestionar y validar exactamente esa información que está llegando, en qué se basa exactamente para ser así. Y como te decía antes, lo mismo que con las encuestas sucede con los titulares. Ese marketing emocional, un poco más sensacionalista, lo que está haciendo es captando nuestra atención. Y en muchas ocasiones, justamente por ese consumo rápido, por esa velocidad, muchas personas se quedan simplemente en el titular, dando por cierta esa información que en él se recoge en vez de profundizar en el artículo. Y en relación a esto te quiero compartir una anécdota. Hace unos meses leí un titular en prensa que decía que una determinada personalidad de aquí de España se iba del país y así era su nueva etapa. Si solo nos quedamos con ese titular, probablemente la primera imagen que venga a nuestra mente es que esa persona ha decidido dejar el país y comenzar una nueva vida en otro sitio. Sin embargo, cuando hice clic y leí la noticia, a lo que se refería era simplemente que estaba dedicando su mes de vacaciones de verano a viajar por el extranjero y entonces mostraba fotos de los lugares en los que se encontraba. Como ves, este titular estaba diseñado justamente para activar ese clic emocional. Sin embargo, nos puede hacer creer algo que es totalmente diferente o nosotros mismos podemos creer esa realidad y compartirla cuando no tiene absolutamente nada que ver con el contenido en sí. Por eso en muchas ocasiones es importante filtrar esa información que llega a nosotros, cuestionarla, ver la fuente e ir un poquito más allá para que podamos tener esa opinión crítica, objetiva y validada desde nosotros mismos antes de simplemente seguir la corriente o ser parte del rebaño. En este sentido, desarrollar nuestra capacidad crítica y nuestra actitud crítica para filtrar la información que recibimos, validarla, evitar la manipulación y, por supuesto, decidir desde nosotros mismos de lo que es válido para nosotros en este momento es fundamental. Y por eso quiero compartirte 4 tips que te van a ayudar a desarrollar esta capacidad crítica, sea cual sea el contexto en el que te encuentres y la información que estés recibiendo.
Tip número 1. Ve más allá del titular. Aunque leas un titular que te llame muchísimo la atención o aunque tengas prisas, lo guardas para después, pero siempre ve un pasito más allá. Entra en el cuerpo de la noticia, léela, valida la fuente, la fecha, desde dónde viene escrita, en qué momento y con qué intención está escrita. También en muchas ocasiones somos víctimas, digamos, de especulaciones o somos víctimas de engaño porque nos metemos a comentar o a compartir artículos que el objetivo que tienen detrás es generar ruido y generar dispersión. Piensa también que absolutamente todo el contenido que se comparte en redes deja una huella digital y por eso se hace mucho más importante que tengamos la capacidad de filtrar toda esa información e ir más allá del titular. Como te decía, valida la fuente, la fecha, la intención con la que está escrita y por supuesto bucea en el contenido completo. Una vez que lo tengas, valida si realmente es de interés para ti, te está aportando algo o es simplemente ruido y dispersión para distraerte. Y esto me lleva al tip número 2. Cuestiona absolutamente todo. En este punto, hacernos preguntas es fundamental. Las preguntas van a ser tus grandes aliadas. Esto funciona estupendamente en el caso de las encuestas, de las estadísticas y de las verdades absolutas. Sin embargo, lo puedes aplicar, como te decía, en cualquier contexto. Algunas de mis preguntas favoritas son: ¿es eso verdad? ¿Realmente es verdad? ¿Existe la posibilidad de que fuera diferente? ¿En qué se basa para llegar a esa conclusión exactamente? ¿Cuál es la base o las fuentes en las que se apoya esa información? Tip número 3. Valida desde ti. Este será un segundo filtro después de las preguntas. De lo que se trata es de validarlo desde ti, esa información a ti que te está aportando, cómo te hace sentir, te genera cierta incomodidad o te aporta tranquilidad. Hay ocasiones que recibimos información que nos da cierta tranquilidad, otras que nos es indiferente, ni nos va ni nos viene. Y hay ciertas ocasiones en las que nos genera cierta incomodidad o cierto ruido. Ahí también es importante prestar atención. También conectando con el tip anterior, la de las preguntas, a la hora de validarlo desde ti, algunas preguntas que te pueden ayudar son: ¿qué te aporta a ti en este momento? ¿Qué aporta esa información a tu vida? ¿Se corresponde con la experiencia que tú has tenido o con la experiencia que tú conoces de otras personas? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo te hace sentir esa información cuando la lees o cuando la repites? Al final, como te digo siempre, lo más importante es que sea cual sea la información que recibas, aunque sea una verdad absoluta que ha pasado por muchísimos filtros, que por último pase tu filtro personal. ¿Qué significa exactamente para ti? ¿Qué te aporta y cómo te hace sentir? Y con esto llegamos al cuarto y último tip, que es la flexibilidad. Piensa que la adaptación al cambio es una capacidad natural que tenemos absolutamente todas las especies. Sin embargo, parece que los humanos tenemos cierta tendencia a que tenemos que posicionarnos y además no cambiar de opinión, no movernos porque eso está mal visto o quizás te estás contradiciendo mucho. Sin entrar en extremos, de lo que se trata al final es de permitirnos cambiar, flexibilizar en base a lo que vamos viviendo, a lo que vamos experimentando, a lo que vamos sintiendo y cómo nosotros mismos vamos evolucionando. Aquí no se trata de elegir blanco, negro y no moverte más. Se trata de, bueno, en este momento estoy a gusto, en este punto, en esta posición, pero quizás dentro de un tiempo, en base a lo que he ido viviendo, me permito moverme a A, B o a C. La escala de grises también existe. De hecho, esta capacidad de ser flexible en cada momento, permitirte conectar con la experiencia, con las experiencias de otros, con otros puntos de vista, investigar y aprender, es una habilidad personal básica de nuestro bienestar general. Esto también es una capacidad clave para evitar el efecto rebaño. Parece que de forma general es más fácil seguir la corriente, no cuestionar, no preguntar, sino simplemente asentir, asumir o quedarte callado sin más. De hecho, hay ocasiones que el hecho de que alguien cuestione, pregunte o indague un poquito más está mal visto o se puede considerar un ataque personal y no tiene nada que ver. Al final, lo más importante de todo es que sea cual sea la decisión que tomes y la información que decidas dar por cierta, lo hagas desde ti, porque es todo aquello que haces desde ti y para ti lo que será real y válido para ti en cada momento. Desarrollar tu actitud crítica no tiene nada que ver con atacar al otro o ir en contra del otro, simplemente se trata de ir validando en cada momento la información que estás recibiendo, si resuena contigo, cómo te hace sentir, en qué medida está acorde con los valores o las necesidades que tú tienes en este momento. Hay ocasiones en las que igual también vas a estar de acuerdo con la información, pero simplemente necesitas un poquito más de tiempo para darle una vuelta y consolidar esa opinión o esa idea que tengas de esa información.
Al final lo único que te dará esa paz y esa tranquilidad y esa calma mental que buscas, incluso a veces cuando las cosas no salen como esperamos, es que esa decisión que hayas tomado la hayas hecho desde ti y para ti, no simplemente como fruto de la corriente. Y básicamente estos son los 4 tips que te quiero compartir hoy que te ayudarán en cada momento a desarrollar y a mantener esa actitud crítica frente a esa información que puedas estar recibiendo. Recuerda, ve más allá del titular. Segundo, cuestiona. Tercero, valida desde ti. Y cuarto, mantén también una actitud flexible. Pensar por ti mismo es la clave para vivir en armonía, en sintonía y en coherencia contigo mismo. Así que de forma general podríamos resumir toda la información que hemos visto en el vídeo de hoy en los siguientes puntos. Filtrar, cuestionar, validar y volver a validar. Y por supuesto estar siempre abierta a conectar con otros puntos de vista que te permitan ir evolucionando en esa información y en esas ideas que tienes sobre situaciones concretas. Deseo de todo corazón que estos 4 tips te ayuden a desarrollar y mantener esa actitud crítica ante cualquier información que recibes, porque al final pensar por nosotros mismos es fundamental para nuestro bienestar. Por mi parte, como siempre, te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.